es el punto de la psicología. La psicología es una ciencia y está encaminada a conocer, identificar, entender la conducta del hombre para mejorarla y para generar un estado de equilibrio emocional que provoque ese sentimiento de felicidad. Entonces decíamos que la herencia de la madre creaba condiciones que afectaban mucho la vida adulta en el hombre, la manera en cómo se conecta con las mujeres, la manera como expresa sus propias emociones, sus sentimientos. Un hombre que tiene violencia, que desata violencia o que es pasivo, que se le ve con una autoestima baja, que es manipulado, abusado por la mujer del momento, por la esposa, por la pareja, tiene que tomar una pausa porque esto está asociado con la herida materna. Y cuando hablamos de la herida materna en el hombre adulto, esto se tiene que ver en un contexto de cómo está afectando su vida presente, la vida de este hombre. Hay muchos aspectos de desequilibrio que se le va a notar en el hombre y que tienen que ver con este asunto de la herida materna o de la herida paterna. Vamos a ver también este aspecto de la influencia del padre en nuestra vida adulta y cómo todas las condiciones de nuestra infancia definitivamente influyen. Como dije, no va a determinar, no va a condicionar, pero va a influir. Y cuando estamos hablando de las condiciones en la vida adulta de un hombre, si vemos un hombre que tiene mucha ira en sí mismo, que tiene poca paciencia, que es violento, que agrede, que manifiesta un nivel de agresión a las mujeres o que siempre está peleado con la vida. Nosotros vemos, ¿no? Gente que uno piensa que somos nosotros. No, es que yo de alguna manera lo hice que esta persona se moleste, que este hombre se moleste, que esta persona se moleste, que desate esa ira. Pero no, o sea, nunca debemos llegar al punto de pensar que nosotros somos los que estamos propiciando esas condiciones. Yo soy una firme creyente que todos tenemos una parte de sombra y una parte de luz. Una parte que la hemos trabajado y que nos ha hecho desempeñarnos mejor en nuestra vida adulta, interactuar mejor con otras personas, vivir o elegir un trabajo que disfrutamos y se nos nota en las interacciones. Pero también tenemos una parte oscura que seguimos trabajando, es que nadie está terminado. Nadie puede decir soy totalmente bueno, soy totalmente equilibrado, soy totalmente feliz, porque en algún momento explota y sale esa parte oscura que seguimos en ese proceso de trabajar constantemente. Todas las personas tenemos todavía mucho camino para andar en este aspecto de psicología personal, de emociones y de nuestra propia experiencia de vida. Entonces, cuando identificamos un hombre que está peleado con la vida, que no solamente agrede, que violenta con sus palabras, tal vez no con sus acciones y en su conducta, sino también con sus palabras. Cuando vemos una persona que usa mucho palabras ofensivas, que es vulgar, que es hiriente, que hasta cuando dice bromas está usando palabras de un alto tono, muy, muy vulgar y muy agresivo, estamos viendo que hay una violencia. Entonces esa violencia tiene que ver en un gran porcentaje, obviamente, con la infancia. Lo que él ha visto, lo que él ha escuchado, lo que él ha experimentado, lo que él ha observado cada momento de su vida y que cree que es la forma de actuar después. Y aunque ya nosotros como adultos debemos dejar de culpar nuestra infancia y observar más bien por qué tengo esas conductas,
donde tomé esas conductas y ya como adulto transformarlos. Hay muchos padres, muchos adultos que fueron golpeados de niños, que fueron tratados de manera fría, violenta, cruel, distante, y que ellos se prometieron que el día que tuvieran niños no iban a ser como sus padres. Algunos los cumplieron, otros no. Los que no lo cumplieron y de pronto sacaban esas partes oscuras en medio de su deseo de ser buenos papás, era porque todavía no habían trabajado ese proceso. Porque es un proceso de limpieza constante, de entendernos, de ser tolerantes con nosotros mismos, comprensivos con nosotros mismos y no juzgarnos cuando de pronto abrimos esa puerta que creemos que ya está todo limpio y sale esa parte oscura. Todos tenemos una parte oscura y una parte iluminada. Y como decía, yo soy una firme creyente de que nosotros también podemos sacar, podemos estimular, podemos motivar, podemos despertar la parte oscura de las personas o la parte iluminada de las personas. Hay gente que se acerca a personas muy golpeadas, muy agresivas, muy violentas y que logra sacar esa parte de bondad, de equilibrio emocional, de salud emocional que todavía tiene ese individuo, esa persona, esa mujer, ese hombre. Y en cambio hay otras personas que parecen expertas en sacar lo peor de cualquier persona. Entonces nosotros estamos en un canal donde afectamos y somos afectados, ¿no? Es como un círculo. Y yo sí creo que podemos mejorar y podemos sacar las partes iluminadas de las personas, sanando primero nosotros, observándonos primero nosotros, siendo conscientes primero nosotros. Entonces, ya como adultos, entendemos la infancia, entendemos las situaciones que ocasionaron el trauma y nosotros tenemos ahora todo el control para dejar de excusarnos, de elaborar excusas y comprometernos con nuestra felicidad, porque finalmente la psicología y todas estas partes importantes como el coaching, como las terapias, todas estas escuelas que escuchamos están orientadas básicamente a mejorar las condiciones, las experiencias del hombre, de la mujer y hacer al individuo, al ser humano, más felices. Pero la felicidad tiene que ser un compromiso personal. Y aunque es una frase trillada que puede cansar y que puede aturdir en un momento de nuestra vida cuando parece peleados con el mundo o que la vida está peleada con nosotros y escuchamos frases así, nos parecen totalmente absurdas. Pero es cierto, o sea, nadie tiene el compromiso de nuestra felicidad. Van a colaborar a nuestra felicidad y también van a colaborar a nuestra infelicidad. Esas personas que parecen hechos mágicamente, creados especialmente para provocarnos momentos muy desagradables, ¿no? Como esas personas que todos tenemos en nuestra familia, que tiene que ver con la herida de la infancia, pero ya como adulto yo no puedo seguir sangrándome la herida, yo tengo que hacer algo para sanar esa herida, buscar todos los ingredientes que yo pueda, cicatrizarla y seguir adelante. Entonces esos miembros de nuestra familia que siempre están en el pasado haciéndose víctimas y que se han dicho tantas veces que han sido víctimas y que todos los miembros de la familia son culpables, se lo han dicho tantas veces que han llegado a creerlo. Y llega en un momento de este hilito de la vida que hasta las personas de su entorno llegan a creerlo, de tanto que se dice. Y esa es la magia de la mente. Por eso se trabaja tanto en las afirmaciones, que no es algo absurdo, algo creado por el marketing, no, porque estamos alimentando nuestro cerebro y nos decimos tanto, 1 y otra vez, algo que llegamos a creerlo. La
La parte más difícil de trabajar la herida de la madre en los hombres, primero es que los hombres no crean esos círculos que las mujeres solemos crear, que nos permiten liberar, que nos permiten desahogarnos y que nos permiten buscar ayuda. El hombre no lo va a hacer. El hombre tendría que estar muy débil emocionalmente para ir a llorar su historia con otra persona. Felizmente eso ha ido cambiando y ya se han hecho muchísimos círculos para hombres, grupos de apoyo para hombres específicamente, más allá de los grupos que ya conocemos sobre adicciones. Estoy hablando de círculos de apoyo emocional para hombres, que ya están creándose mucho, círculos para hombres donde se crea ese espacio seguro para intercambiar. Pero generalmente no vamos a ver a un hombre, digamos un catedrático, un empresario o un papá, un hijo que vaya a esos círculos porque lo piensa mucho. Y la parte más difícil de estos hombres está asociado no solo con el miedo, sino también con el prejuicio, el sentirse incapaz de poder expresar esto sin ser criticado. Y para esto, todas las mujeres, digamos, y todas las personas que están asociadas con hombres con estas características que han sido dañados y afectados por la herida de la madre, tiene que ver con la comprensión y la aceptación. Y una estrategia que siempre uso para esto es, y que no debemos confundirla con la permisividad, es decir, voy a permitir que este hombre grite, golpee, dañe, porque estoy entendiendo que él debió de tener una herida en la infancia que no logró sanar, cicatrizar, que ni siquiera tiene las estrategias o el valor para enfrentarlo. No, va mucho más allá de eso. No podemos tolerar, pero podemos trabajar la comprensión y la empatía. La empatía es una palabra que tal vez no todos lo entienden, pero que es tan importante para no generar conflicto, para no empezar batallas personales, batallas familiares, batallas grupales, batallas laborales, batallas en la sociedad, ¿no? Es la empatía. El poder tomar una distancia serena, una distancia adulta, que me permite ver y entender sin saber lo que esta persona puede haber pasado en su infancia. Entonces la empatía me va a llevar a comprender. Y una estrategia, un diagrama mental que yo comparto mucho en mis grupos y en mi círculo de mujeres es: mira a la persona no como un adulto que está amargado, que está peleado con la vida, que es violento. No lo mires así, porque cuando uno lo mira así, lo único que va a generar es como oposición, distancia. O sea, no quiero verte, no quiero aceptarte, no quiero entenderte, y te quiero bien lejos de mí. Y la distancia es buena porque no somos terapeutas. Las personas cercanas no tienen que jugar a ser mamás amorosas cuando sabemos que él tuvo una madre tóxica o abusiva. Tampoco puedes, la pareja o las personas en torno, o las mujeres que están en torno a ese hombre, tampoco pueden jugar el papel de terapeutas, porque se necesita estrategias para trabajar una terapia. Una cosa es ser psicólogo, otra cosa es ser terapeuta, ¿no? Entonces no podemos confundir estos espacios muy serios, pero podemos llegar a trabajar la empatía. Y trabajo la empatía cuando me imagino a este hombre como un niño asustadito de 4 o 5 años que grita y tira las cosas
porque unos minutos antes vino la mamá y le creó inseguridad, le creó ansiedad, lo gritó, lo maltrató de alguna manera y después lo dejó solo. Y este niño, una de las formas que tiene para defenderse puede ser gritando, destrozando los juguetes, hiriéndose o golpeándose. Entonces, cuando vemos a este hombre como un niñito de 4 o 5 años, estamos trabajando la empatía. Al lado de esto y de todos los inconvenientes que puede un hombre encontrar cuando intenta trabajar la herida de la madre, y esta parte es importante. Este video va dirigido a todas las personas, pero sobre todo va dirigido a los hombres que han experimentado estas experiencias traumáticas de la infancia, experiencias que nadie debería pasar. Y el primer punto es entender que este tipo de madre o este tipo de padre no es malo porque quiere, no maltrata porque quiere, porque goza, porque siente un placer. Y en el caso que sintiera algún tipo de placer, definitivamente estamos ante un papá y una mamá que está enfermo psicológicamente. El maltrato, las heridas, solamente vienen de una persona que tiene una enfermedad, que tiene un desequilibrio emocional. Desde ese punto de vista, debemos entender que nada tenía que ver conmigo como niño, que no soy ya como adulto un hombre que no tiene valor, que no pudo ser querido, que tal vez tuvo la culpa de la separación de los padres y de todas esas cosas que como niños nos culpamos o interpretamos de manera inadecuada, y como adultos seguimos generalizando, malinterpretando, adivinando y creando historias y mitos personales que nada tienen que ver con la verdad personal de esa mamá o de ese papá que maltrataba, que hería, que era ausente, que nada tiene que ver. El único punto que es importante destacar es que tenían una enfermedad psicológica. Tienen un problema de salud emocional. Siempre dirígete a este concepto. Lo que hizo mi madre, lo que hizo mi padre, no era porque no me quería, porque no sabía querer. Era porque tenía un problema de salud mental. El hombre que tiene la herida de la madre, que no sana, que no ha buscado terapia, que va doliente, que va provocando hostilidad en otras mujeres, es como una manera de canalizar toda la hostilidad que él ha vivido. Y lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda con un psicólogo, con un terapeuta, con un grupo, con un círculo de hombres, con un sacerdote, o buscar una ayuda personal, trabajar en ese espacio y entender estas condiciones que te decía anteriormente, que no tienen nada que ver contigo, que tienen que ver con la propia historia de tu papá, de tu mamá, y que tiene fundamentalmente un diagnóstico que es desequilibrio emocional. Había un problema grande de salud mental que no fue diagnosticado, que no fue encontrado o que ella misma no buscó ayuda. Porque aunque una mamá tenga un nivel de frustración muy grande en su vida, porque tal vez eligió una pareja que no debió elegir, que tuvo un niño en un momento de la vida que no debió de tener y que le produce infelicidad, jamás esa frustración la va a llevar a atacar, a herir, a violentar o a tomar distancia, a ser fría, a ser ambivalente con su niño. Todas estas condiciones anteriores tienen que ver con un estado de enfermedad psicológica, con un estado de desequilibrio emocional. Es una enfermedad. Cuando alguien está enfermo, no se lo castiga por estar enfermo. Cuando alguien adquiere una pulmonía, no lo vamos a castigar por esa pulmonía. Lo que hacemos es entender que tuvo una infección,
que necesita medicamentos, que necesita una terapia, que necesita un médico. Y nosotros, en la medida que podemos, le brindamos las condiciones para que vuelva a tener esa salud y esa fortaleza física, ¿no? Le damos su sopita, le damos sus medicamentos, lo cuidamos con amor. Cuando hay ausencia de amor, hay un desequilibrio emocional, hay una enfermedad emocional, hay falta de salud mental, porque la enfermedad mental y el amor no viven juntos. Cuando hay cualquiera de estas condiciones, no existe el amor porque no lo sabe, no lo experimenta, porque esta persona está con un problema de salud mental. Hay muchas condiciones que no se están diagnosticando y que simplemente se califica como tuve un padre violento, una madre violenta, una madre estante, una madre neurótica. Empezamos a poner diagnósticos que ni siquiera se conocen, pero que lo escuchamos en las plataformas sociales y volvemos a decirlo sin entender que estamos nosotros mismos creando heridas también en los demás. Hay una frase de metafísica que yo apenas la descubrí unos 5 o 6 años, que tal vez no compagina con la psicología, porque la psicología es una ciencia que se basa en hechos comprobados, en hechos estudiados en laboratorio o en investigaciones que se hizo estudiando por años a determinados grupos de poblaciones. Entonces, tal vez no se asocia con la psicología y por eso no se usa mucho, pero ahora ya sabemos que hay muchas cosas que todavía no encontramos una explicación científica, pero que se da. Y esta es una frase que es terapéutica, que si tú estás sufriendo la herida de mamá o la herida de papá y actualmente eres un adulto, hombre o mujer, que tiene cualquier desequilibrio emocional en su vida, que llega a momentos en que odia a su familia, que maltrata a la esposa, que maltrata al esposo, que se deja dominar por el esposo, que se deja dominar por la esposa, que se siente inferior, que siente una ira interna, es que está sufriendo una herida que no ha sido tratada, manejada y que tú no has buscado ayuda, que ya no tiene que ver para nada en culpar a los demás, al papá o a la mamá, porque ya habíamos dicho, este es un problema de enfermedad emocional, de falta de salud emocional. Entonces esta frase, que yo la conocí hace unos 5 o 6 años, cuando empecé a estudiar metafísica y que la empecé a utilizar en mis procesos, en procesos personales y en procesos con grupos o con clientes, y que me pareció totalmente sanadora. Y dice así, que es parte de la metafísica. Nosotros no hemos sido elegidos por nuestros padres. Cuando un adolescente tiene una vida familiar caótica, yo creo que todos los adolescentes nos ha pasado en algún momento que le hemos dicho cosas a papá o a mamá como: yo no te pedí nacer, yo no te pedí que me trajeras a este mundo, fuiste tú quien me trajiste y fuiste tú y eres tú quien tiene que darme todas las condiciones, ¿no? Tal vez cosas absurdas y tontas y hasta estúpidas, digo yo, que las decimos cuando nos falta tanto conocimiento y que es producto de nuestra maduración y crecimiento natural. Entonces la metafísica dice que nuestros padres no nos eligieron a nosotros, que nosotros elegimos a nuestros padres. Yo elegí a esa mamá y yo elegí a ese papá. En mi experiencia personal, por ejemplo, te voy a contar algo. Mi mamá falleció cuando yo era muy pequeñita. Yo soy la última de 7 hermanos, somos 8 hermanos. Y mi mamá falleció cuando yo era muy pequeñita. Y por muchos años,
de mi etapa escolar, yo tenía esa ira por la ausencia de mi mamá. Culpaba a mi mamá, culpaba a todos. Entonces para mí como niña era muy difícil entender por qué mi mamá me había dejado siendo yo tan pequeñita. Y las condiciones se hacían mucho más dolorosas cuando tú ves a todas las mamás dejando a los niños o a las niñas y tú no tienes a tu mamá. Cuando tú escuchas por primera vez la palabra huérfana, soy huérfana, no tienes mamá, pobrecita, no tiene mamá. Entonces yo escogí a esa mamá y esta frase me ayudó mucho, fue muy sanadora, terapéutica. Y si tú la escribes y la elaboras mentalmente, emocionalmente, va a ser como una terapia para ti. Yo escogí a esta mamá que me iba a dejar huérfana, que me iba a dejar pequeñita y que se iba a ir. ¿Y por qué? Porque yo elegí una mamá que soy una niña tonta, soy un ser tonto que elegí una mamá que se iba a ir y me iba a dejar sin sus abrazos, sin sus caricias, sin su cuidado. ¿Qué pasó conmigo? Entonces la metafísica dice que elegimos a nuestros padres para aprender una lección. Pero no es una lección que es para castigarnos. Es una lección que nos va a permitir sentir en la piel todas esas condiciones emocionales, todas esas experiencias físicas dolorosas, para hacernos mejores espíritus. Para valorar quizás, en mi caso, por ejemplo, valorar a todas esas madres, a todas esas mujeres que aparecieron en mi vida y que cumplieron ese papel de mamá amorosa, afectuosa y cariñosa. Y después de ellas, yo conocí a muchísimas mujeres en mi vida durante el transcurso de mi vida que cumplieron esos papeles amorosos que mi mamá no podía cumplir en ese momento. Entonces, a falta de una mamá, yo tuve muchas mamás. Y la lección de la metafísica en ese sentido fue que yo aprendí a valorar el papel que desempeña una mamá y a elegir mis circunstancias futuras. Entonces, esta frase metafísica te la dejo a ti. No quiero hacer este video tan largo porque hay muchos oyentes impacientes y yo siempre digo, la impaciencia te va a hacer perder muchísimas cosas, porque si estamos conversando y tómalo esto como una conversación con una psicóloga, ¿por qué te vas a desesperar? A lo mejor si te desesperas, lo primero que tienes que trabajar es la paciencia y la tolerancia. Es que toda la sabiduría, todas las cosas más maravillosas tienen un tiempo de maduración. Entonces, si este video te parece largo, trabaja la paciencia. Y esta frase terapéutica te puede servir a ti como tu propia terapia. Sé tu propio terapeuta. Y la metafísica es fabulosa si nosotros la tomamos como terapia. Entonces, mis padres no me eligieron a mí. Yo elegí a mis padres. ¿Y para qué elegí a mis padres? ¿Por qué elegí esa infancia tan dura? Para aprender esa lección que mi espíritu necesitaba y para hacerme mejor y más feliz. Jamás para castigarme. Ahora depende de mí trabajar esta frase y hacer mi propia terapia personal. En cuanto a la herida de la mamá para los hombres, no permitas que esa herida se prolongue en ti. No elijas a una mujer que te abusa, a una mujer que no te ama. No elijas condiciones y experiencias que simplemente vuelven a crear una herida en ti. Ya tú como adulto, entendiendo que el problema de tu mamá tenía que ver primero, con un problema emocional, con una enfermedad emocional, con la falta de salud mental, y trabajando esta frase terapéutica de la metafísica, tomas esa experiencia como una lección que tu espíritu necesita para hacer cambios en tu vida, para ser mejor y más feliz ahora tú como adulto,
Porque ahora tú como adulto, eres tú quien tiene que protegerse, eres tú quien tiene que amarse, eres tú quien tiene que cuidarse. Hay frases como, si mi madre no me quiso, nadie me va a querer, anúlala. Si la has escuchado, tírala en la basura, porque eso no es cierto. A falta de una mamá, a falta de un papá que no te quiso y que creó esas condiciones para aprender una lección y para ser mejores, también al lado de eso encuentras muchos papás a lo largo de tu vida y muchas mamás, muchas mujeres y muchos hombres que desempeñaron ese papel de papá y de mamá y que te están brindando esa atención, ese cariño y ese amor. Y la principal mamá y el principal papá está acá, en nosotros mismos. Yo, como mi propia mamá, me doy todo ese afecto, ese cariño, esa atención. Como papá me doy ese amor, esa guía, esa fortaleza, esa seguridad para seguir adelante. No escojas mujeres que no te quieran, porque tuviste una madre que no te amó. Y aunque a la gente le parece muy difícil entender esa frase y dice, no, Berta, eso no es cierto. Bueno, yo soy budista y el budismo dice, no creas todo lo que escuchas, pero tampoco lo anules, no lo apartes. Obsérvalo, ponlo en práctica. Haz tu propio laboratorio y observa y verifica la verdad de eso que estás escuchando. Y si observas, como yo he estado observando a lo largo de toda mi vida, vas a encontrar que los hombres que han sido maltratados por las mamás, que han tenido esa herida de la mamá, tienden a buscar mujeres que le van a crear esas heridas y van a intensificar e incentivar ese estado de no ser amado. Entonces, ahora esta frase metafísica está para ti, especialmente estoy compartiendo ese tema para los hombres, porque hay muchos temas y muchos espacios para mujeres, pero no hay muchos temas y muchos espacios para hombres. Toma toda la valía que tienes, que está ahí. Toma toda esa seguridad. Toma las decisiones. Jamás pienses que si mi madre no me amó, nadie me va a amar. No, porque estás tú y seguro que hay muchas personas importantes que tratan de darte ese amor, pero que tú les das la espalda. Trabaja tu propia terapia. Usa esta frase metafísica de que te compartí para que sea tu propio canalizador, para que sea ese canal de salud, de terapia y de liberación que necesitas, porque estamos acá por muchas cosas, pero una de las cosas por las que no estamos acá, y estoy segura de eso, es para ser infelices y miserables en nuestra vida. Para eso no estamos. Espero que esto te haya servido para que te decidas a sanar esa herida de la mamá. Voy a hacer otro video para trabajar lo que es la herida del papá en los hombres, la herida de la mamá en las mujeres y la herida de la mamá también del papá en las mujeres. Muchísimas gracias. Suscríbete a este canal porque vas a poder tener alertas de nuevos temas que estoy compartiendo y si te gustó pero te olvidas de suscribirte, tal vez no te vas a acordar de mi nombre, tal vez no te vas a acordar de este canal y lo vas a estar buscando, como me pasa a mí cuando no me suscribo a algún canal, y por eso lo que ya aprendí es a suscribirme. Suscríbete a este canal. Soy Berta Melo, tu amiga, psicóloga, coach de vida y escritora, trabajando estos temas para tu mayor felicidad.